Bienvenidos de nuevo a Meteofoco. El suelo bajo el noroeste del Pacífico nunca está realmente en calma. En julio de 2025, un monstruoso terremoto cerca de Rusia envió ondas de choque que viajaron por todo el planeta. Y los volcanes de la cadena de las cascadas, en Estados Unidos, respondieron de una forma que ningún científico había visto antes. Pulsaron al unísono, casos como si toda la cordillera estuviera viva y la tierra misma los hiciera sonar como campanas. Durante horas, el monte Rainier, el monte Santa Elena, el Hood, el Shasta, todos latieron al mismo ritmo. Pero el misterio no termina ahí. Porque incluso sin temblores distantes, las cascadas tienen una historia de erupciones repentinas que reescriben paisajes y ponen a prueba ciudades enteras. La pregunta no es si estos volcanes volverán a activarse, sino cómo y cuán pronto. El 29 de julio de 2025. Un monstruoso terremoto de 8,8 grados sacude el Pacífico cerca de Rusia. Las sirenas de tsunami suenan desde Alaska hasta Japón. Pero horas después, algo extraño comienza a suceder a miles de kilómetros de distancia. Los volcanes de las cascadas de Estados Unidos comienzan a latir casi como si estuvieran vivos. Si las cascadas pueden cantar ante un megaterremoto distante, tal vez la zona de Cascadia sea parte de un motor mucho más grande, la placa del Pacífico. Al principio, los científicos lo descartaron como réplicas lejanas. Los megaterremotos a menudo envían ondas de choque que rebotan por la Tierra como una campana al ser golpeada. Pero esto no era un ruido aleatorio. A lo largo de toda la cordillera de las cascadas, desde el monte Baker en Washington hasta el monte Shasta en California, los monitores sísmicos comenzaron a detectar débiles pulsos rítmicos. No una vez ni dos veces, sino en un patrón repetitivo que se prolongó durante casi 6 horas. Y esto es lo que puso nerviosos a los expertos. Estos no eran temblores comunes y corrientes. Aparecieron casi simultáneamente en múltiples volcanes, sincronizados como instrumentos de una orquesta oculta. La red sísmica del Pacífico Noroeste nunca había visto nada parecido. Las vibraciones post-terremoto son comunes, pero no tan estructuradas, ni tan generalizadas, ni mucho menos tan regulares. Decenas de ráfagas espaciadas en intervalos perfectos, como si algo muy por debajo de las cascadas marcara el tiempo. ¿Se trató simplemente de una resonancia inofensiva o de las primeras señales de advertencia de que los silenciosos gigantes del noroeste del Pacífico se estaban uniendo? Lo que ocurrió después cambió toda la conversación, porque un volcán en particular comenzó a actuar de manera muy diferente. El primero en llamar la atención, el monte Rainier. El 30 de julio, apenas 8 horas después del terremoto de Kamchatka, un extraño enjambre de pulsos largos y de baja frecuencia comenzó a resonar bajo su flanco sureste. No eran ruidosos, no eran violentos, pero eran demasiado precisos para ignorarlos. En cuestión de minutos, las mismas señales aparecieron bajo el monte Santa Elena, luego en el monte Hood y luego en las Tres Hermanas en el centro de Oregón. Uno por uno, los volcanes de las cascadas parecieron responder al llamado del Rainier. Los sistemas de alerta automáticos se activaron silenciosamente en todo el noroeste. Pero aquí está el giro. Ninguno de los volcanes mostró signos de erupción. No había temblores armónicos que sugirieran que el magma estaba ascendiendo. No había cambios de GPS que mostraran la elevación del terreno. Sin liberación repentina de gas. Sin embargo, las señales continuaron pulsando, constantes y coordinadas. Por la tarde, el USGS y los principales científicos universitarios se reunieron en una sesión de emergencia. ¿El veredicto? No se trataron de réplicas aleatorias. Eran pulsos transitorios parecidos a temblores
inquietantemente similares a lo que se ve antes de las erupciones, solo que sin ninguno de los cambios físicos que normalmente vienen con ellas. Entonces, si las montañas no se estaban preparando para entrar en erupción, ¿a qué exactamente estaban respondiendo? Según la doctora Alina Valdez, no es una señal de erupción. Es más como si la montaña estuviera escuchando, respondiendo a una onda de presión global. Y el doctor Andrew Forrester añadió: estos pulsos llegaban cada 11 minutos, como un reloj. Ese tipo de sincronización no se da en el ruido geológico. Lo que hizo que esto fuera tan notable no fue solo el Rainier. Fue la magnitud misma. Los datos de más de 40 estaciones sísmicas se activaron a la vez, mostrando pulsos de temblor en casi 14 volcanes diferentes. Cada señal era débil, pero llevaban el mismo ritmo, como si toda la cadena montañosa marcara el ritmo con un metrónomo invisible. Los científicos lo compararon con un coro de campanas. Cada volcán entra en erupción cuando es golpeado por una onda de choque planetaria. Pero aquí está el misterio. Nadie podía explicar por qué las cascadas cantaban juntas de esa manera. La doctora Tessa Nakamura lo describió así: es como si todo el arco de las cascadas sonara suavemente, no violentamente, pero lo suficiente para hacer vibrar las montañas. Y luego, casi tan rápido como comenzó, las señales se desvanecieron. Para el 1 de agosto, el pulso extraño había desaparecido. No hubo erupciones, ni levantamientos del terreno, ni calor anormal en los escaneos satelitales. Los niveles de alerta oficiales seguían en verde, pero la comunidad científica estaba llena de preguntas. El terremoto que desencadenó todo esto no fue nada común. Una liberación de 8.8 de energía es suficiente para desplazar placas enteras, no solo para sacudir las costas locales. Estos acontecimientos tienen una repercusión externa y redistribuyen el estrés por todo el planeta. Y las cascadas que descansaban sobre su mezcla de fallas, fluidos y cámaras de magma actuaban como diapasones, hipersensibles al más mínimo cambio. La pregunta entonces fue: ¿las cascadas estaban simplemente vibrando como cuerdas golpeadas? ¿O estábamos presenciando algo más profundo? ¿Una interacción directa entre un megaterremoto y sistemas de magma latentes? El doctor Ian Niles de Stanford lo expresó mejor. Piense en estos volcanes como si fueran manantiales muy tensos. No es necesario chasquearles el dedo para que respondan. A veces el más suave empujón puede hacerlos tambalear. Y la historia nos recuerda que el volcán Santa Elena entró en erupción en 1980 con solo unas semanas de aviso. El Rainier, con sus glaciares y riesgos de lahares, podría ser aún más peligroso si se lo maneja en la dirección equivocada. A principios de agosto, los investigadores comenzaron a excavar en la anomalía con nuevas herramientas. Utilizando análisis de filtros adaptados, compararon los pulsos misteriosos de las cascadas con décadas de archivos sísmicos. Lo que encontraron fue sorprendente. Las señales parecían menos parecidas a temblores de erupción y más a terremotos de deslizamiento lento y profundo, del tipo que ocurren silenciosamente a lo largo de fallas ocultas. Pero eso planteó una pregunta aún mayor. ¿El megaterremoto de Kamchatka puso en movimiento las fallas enterradas de las cascadas? Otra teoría fue más allá. Algunos científicos susurraron sobre la resonancia, ondas estacionarias que se propagan a través del manto de la Tierra, como el sonido a través de una catedral. Imagínese todo el planeta sonando como una campana, y sus vibraciones transfiriendo energía al inframundo parcialmente fundido de la cascada. Si fuera cierto, no se trataría simplemente de ruido sísmico. Era la propia Tierra tocando los volcanes como instrumentos. En el monte Rainier, los sensores registraron cambios de calor diminutos pero mensurables cerca de las fumarolas. En el Shasta, los geófonos detectaron el primer ruido de suelo inusual en años. Las estaciones de monitoreo japonesas y rusas detectaron temblores simpáticos en sus propios arcos volcánicos. Fue como si los volcanes de todos los hemisferios estuvieran reconociendo silenciosamente la misma sacudida planetaria. Y eso dejó a los científicos ante una posibilidad sorprendente.
¿Están los volcanes del mundo conectados por hilos invisibles de energía sísmica? El Dr. Wren, del Instituto de Sismología Global, lo resumió sin rodeos. Los volcanes no actúan de forma aislada, son parte de un sistema planetario que responde en conjunto. Por primera vez, parecía que las cascadas le habían dado la razón. Ese fin de semana empezó a formarse un consenso cauteloso. Lo que experimentaron las cascadas no fue magma ascendiendo, no fue un temblor eruptivo, fue algo nuevo, lo que los científicos comenzaron a llamar microrresonancia volcánica. La energía del terremoto de Kamchatka no solo viajó a través de la corteza, sino posiblemente a depósitos de magma más profundos, causando oscilaciones sutiles sin erupción. En otras palabras, es posible que las montañas hayan exhalado juntas durante un breve periodo. En la Universidad de Washington, el Dr. Shaw Weber observó que las estaciones GPS registraban pequeños cambios sincronizados a lo largo de múltiples picos, como si toda la cadena volcánica se flexionara durante un latido. En el sur de Oregón, la producción geotérmica de la caldera Newberry aumentó lo suficiente como para llamar la atención, y en alta mar, los sensores hidroacústicos captaron tonos débiles y de baja frecuencia debajo de las propias cascadas, sonidos que nadie esperaba de un arco supuestamente silencioso. A pesar de lo extraño, el riesgo de erupción sigue siendo bajo. Las emisiones de gas se estabilizaron, los escaneos de calor satelitales no mostraron nada inusual y la secuencia de temblores se desvaneció. Pero las implicaciones científicas fueron enormes. Casi todos los grandes volcanes de las cascadas habían respondido al unísono a un terremoto distante, pulsando juntos como órganos conectados en el cuerpo de la Tierra antes de volver a quedar en silencio. Cascadia no necesita ayuda para ser peligrosa, pero es posible que la esté recibiendo. Las mismas fuerzas que sacuden estas montañas están ejerciendo presión en todo el borde del Pacífico. En septiembre de 2025, Cascadia se movió ligeramente. Un terremoto de 5,8 grados en la costa de Oregón fue seguido de temblores horas después. Para la mayoría fueron menores, pero para los geólogos fueron un recordatorio de que esta falla no está dormida, solo esperando. Los expertos advierten que si Cascadia vuelve a romperse, podría desencadenar uno de los mayores desastres naturales en la historia de Estados Unidos. Ciudades como Seattle, Portland y Vancouver podrían verse afectadas en cuestión de minutos, y luego ser atacadas por un tsunami que devorará costas enteras. Y Cascadia no está sola en su silencio, porque al sur, otra zona de subducción ha permanecido desconcertantemente tranquila, y la historia dice que ya era hora. A lo largo de la costa norte de Chile se encuentra lo que los científicos llaman una laguna sísmica, un tramo de falla que no se ha roto en mucho tiempo. La historia es clara. En 1868, esta región produjo un terremoto de magnitud 8.8. En 1877, otro de magnitud 8.5 devastó ciudades costeras. Luego vino un siglo de tranquilidad. Finalmente, en 2014, un fuerte terremoto golpeó, pero en lugar de aliviar la tensión, solo rompió parte de la falla. Los científicos advirtieron que era un aperitivo, no el plato principal. Hoy en día, los datos geodésicos muestran que todavía persiste un enorme déficit de deslizamiento, suficiente para alimentar otro terremoto tan grande como los del siglo XIX, o tal vez mayor. Para los millones de personas que viven a lo largo de la estrecha costa de Chile, la vigilancia no es opcional. El silencio en sí mismo es la advertencia. Y mientras Chile espera que la Tierra se mueva, otro rincón del Pacífico ya ha comenzado a retumbar en ráfagas rápidas e inquietas. En marzo de 2025, las Islas Aleutianas se sacudieron con un enjambre de terremotos, 8 de magnitud superior a 5, en solo 2 días. Este no fue el patrón típico de réplica. En cambio, la corteza zumbaba como una colmena perturbada por múltiples terremotos que golpeaban en rápida sucesión. Para los sismólogos, esto es una señal de advertencia. Los enjambres pueden significar una charla inofensiva
o pueden indicar una redistribución del estrés a lo largo del megaempuje. Y el megaempuje de Alaska no es ajeno a la catástrofe. En 1964, el terremoto de Viernes Santo tuvo una magnitud de 9.2, el segundo terremoto más grande jamás registrado. Remodeló las costas, provocó tsunamis y dejó cicatrices que aún son visibles. ¿Podrían los enjambres de hoy ser susurros antes de otro rugido? Nadie lo sabe con seguridad. Pero a miles de kilómetros al oeste, otra región ya ha demostrado con qué rapidez los susurros pueden transformarse en un monstruo. Frente a la costa sur de Japón se encuentra una de las zonas sísmicas más temidas del mundo, la fosa de Nankai. Durante siglos, esta fosa ha producido terremotos gemelos devastadores, rupturas tan masivas que pueden extenderse cientos de kilómetros, a menudo ocurriendo en pares con solo unos días de diferencia. La última vez que se produjo una ruptura total fue en el siglo XIX. Desde entonces, la presión ha ido creciendo silenciosamente. Pero en 2023 y 2024 ocurrió algo inusual. En lugar de una sacudida repentina, parte de la falla comenzó a avanzar lentamente. Lo que los científicos llaman un evento de deslizamiento lento. Durante semanas, los instrumentos registraron la falla deslizándose casi en silencio bajo el lecho marino. Al principio, eso parecía una buena noticia. Es mejor un cambio suave que una ruptura catastrófica. Pero la realidad puede ser la opuesta. Estos deslizamientos lentos a menudo significan que los bordes poco profundos se deslizan mientras que las secciones más profundas permanecen bloqueadas, almacenando una enorme tensión. Podría estar exponiendo el punto donde se producirá la verdadera ruptura. Luego, en agosto de 2024, un terremoto de magnitud 7.1 golpeó la zona. Para la Agencia Meteorológica de Japón, fue suficiente para emitir una inusual declaración pública. La probabilidad de una gran ruptura del Nankai se había vuelto relativamente más alta de lo habitual. No es una advertencia pequeña. Japón es conocido por su cautela en sus mensajes y a menudo minimiza los riesgos para evitar el pánico. Que rompan ese silencio no tiene precedentes. Decenas de millones de personas viven en un radio de acción. Tokio, Osaka, Nagoya y Yokohama están situadas sobre llanuras costeras que amplifican los temblores. Y la historia muestra que los terremotos de Nankai a menudo generan tsunamis gigantescos que llegan a tierra en cuestión de minutos. La pregunta que ronda a los científicos no es si Nankai se romperá, sino cuándo. Y si la falla de Japón muestra señales de estrés, es posible que otra región al norte ya haya cruzado la línea. En el remoto extremo oriental de Rusia, la península de Kamchatka es una de las zonas sísmicas más violentas de la Tierra. Y en julio de 2025 entregó un escalofriante recordatorio de su poder. Un terremoto de magnitud 8.8 atravesó la fosa de Kamchatka, uno de los terremotos más fuertes registrados en más de un siglo. Solo un puñado de acontecimientos en la historia moderna lo han igualado. Pero esto no fue una sorpresa repentina. El año anterior, un sismo de magnitud 7.0 sacudió la región. 10 días antes del monstruo, un sismo de magnitud 7.4 golpeó las cercanías. Cada vez las réplicas se multiplicaban, como si la falla reorganizara el estrés. Luego llegó el evento principal, una ruptura que se extendió por cientos de kilómetros y liberó siglos de tensión encerrada en un pulso colosal. Las ondas de choque recorrieron el Pacífico. En solo 2 días se produjeron más de 100 réplicas, incluidas 5 de magnitud superior a 6. La zona de ruptura fue tan extensa que desplazó ligeramente la rotación de la Tierra. Pero he aquí la paradoja. El tsunami fue más pequeño de lo esperado. Por pura suerte, el deslizamiento se concentró en lugares que desplazaron poca agua. Esta vez, las ciudades costeras se salvaron. Pero la historia no terminó ahí. Tan solo 4 días después, un volcán inactivo llamado Koryakski despertó después de siglos de silencio. La ceniza y el gas estallaron hacia el cielo, lo que llevó a los científicos a plantear una pregunta inquietante. ¿El terremoto por sí mismo provocó la erupción?
Si es cierto, es una prueba de que los sistemas de la Tierra no están separados. Cuando las placas tectónicas se desplazan con esta violencia, los efectos pueden repercutir en las cámaras de magma que se encuentran debajo, desencadenando terremotos y fuego volcánico. Lo cual plantea una pregunta más amplia. ¿Son estos desastres realmente independientes o parte de una única historia conectada, escrita por la placa del Pacífico? Entonces, ¿qué es lo que une todo esto? ¿Los temblores de Cascadia, el silencio de Chile, los enjambres de Alaska, los deslizamientos lentos de Japón y el monstruoso terremoto de Kamchatka? Todo está impulsado por una única fuerza, la placa del Pacífico, el peso pesado de la Tierra que se mueve hacia el noroeste unos cuantos centímetros cada año. Suena lento, pero a lo largo de los siglos ese movimiento acumula una tensión inimaginable allí donde la placa choca con sus vecinas. Existe la inquietante posibilidad de que estos eventos no sean separados. Algunos científicos sostienen que una gran ruptura puede empujar otras a miles de kilómetros de distancia, transfiriendo tensión, alterando la rotación de la Tierra e incluso redistribuyendo la masa a través del planeta. ¿Podrían Cascadia, Chile, Japón y Kamchatka ser parte del mismo ciclo más grande? La ciencia aún no ha sido resuelta, pero el patrón que se está desarrollando hoy en día hace que muchos se pregunten si el motor tectónico más grande de la Tierra está funcionando en sincronía. Y los terremotos pueden no ser el único peligro, porque cuando el suelo se mueve, los volcanes de arriba a menudo también lo hacen. En Kamchatka, el terremoto de 8.8 fue seguido pocos días después por una erupción volcánica. Un recordatorio raro pero escalofriante de que el estrés sísmico puede agitar los sistemas de magma. En Chile, una cadena de volcanes nevados se eleva sobre los Andes, y en América del Norte, la falla de Cascadia está vinculada a los volcanes de las Cascadas. Gigantes como el Monte Rainier y el Monte Santa Elena se alzan sobre millones de personas. Cuando el suelo se desgarra, no se desencadena solamente un temblor. Puede liberar magma, desestabilizar reservorios y provocar erupciones. El resultado, desastres que combinan lo peor de ambos mundos. Pero no todas las amenazas viven en el anillo. Algunas se esconden en lo profundo. Cicatrices tan grandes que las confundimos con el fondo del océano. Entra en escena Apalachee. En las profundidades del mar de Filipinas se encuentra una cicatriz de 150 kilómetros de ancho. Eso es casi el doble del tamaño de la caldera de Yellowstone. Más ancho que todo el país de Islandia. Durante décadas, los científicos lo pasaron por alto. Se fundió con el fondo marino, una enorme depresión circular que parecía normal. Pero en 2019, el mapeo del sonar de alta resolución expuso la verdad. Un círculo perfecto, una cúpula derrumbada, una cicatriz volcánica nunca vista antes. Esta no era una cuenca cualquiera. Era el esqueleto de un supervolcán, la caldera más grande que la Tierra haya revelado jamás. El mundo lo llamó Apalaki, pero para los geólogos bien podría significar el señor gigante. Y aquí viene la parte escalofriante. Si Yellowstone es la bomba de tiempo de Estados Unidos, Apalaki es el gigante dormido de la Tierra. Entonces, ¿cómo nació este monstruo? Los núcleos de roca perforados en la meseta cuentan una historia escrita en lava. Hace 47 millones de años, el magma ascendió rápidamente. No por días ni por años, sino por casi 20 millones de años seguidos. La lava se derramó por el fondo del océano, acumulándose capa sobre capa. La meseta se hizo más espesa que la altura del monte Everest, una cadena montañosa entera bajo las olas, y luego colapsó. La cámara de abajo se vació en una erupción catastrófica. El peso del océano desde arriba empujó hacia abajo. El fondo marino se agrietó y se derrumbó. Lo que quedó fue Apalaki. Su fondo se encuentra a casi 5 kilómetros de profundidad. Su borde se eleva en crestas festoneadas. En su centro se alza una cúpula resurgente, prueba de pulsos volcánicos posteriores. Es colosal en todos los sentidos. Pero la pregunta que atormenta a los científicos es simple: ¿está extinto o solo dormido?
Para que una caldera muerta hace mucho tiempo despierte, se necesitan 4 ingredientes. Primero deben quedar bolsas de roca fundida. En segundo lugar, debe llegar un calor fresco, una columna de manto que se eleve desde las profundidades. En tercer lugar, la tensión tectónica debe abrir nuevos caminos. Y en 2025 hemos visto cuán poderosas pueden ser esas tensiones. Y por último, el agua. Apalaki está completamente sumergido. Si el magma se encuentra con el agua del mar, el resultado es cataclísmico. Krakatoa lo demostró en 1883 y era pequeño comparado con Apalaki. Si Apalaki se moviera, el océano no nos protegería. Podría amplificar el desastre. Entonces, ¿hay alguna señal de que esto podría suceder? En Yellowstone, los instrumentos detectan ruidos constantes. En Apalaki, silencio. No hay enjambres de terremotos, ni elevación, ni anomalías de calor. La mayoría de los expertos creen que Apalaki está extinto. Pero aquí está el peligro. Apalaki se encuentra en aguas internacionales. No hay ningún sistema sísmico encima. Ningún satélite rastrea sus sutiles cambios. Prácticamente no hay seguimiento alguno. Si se estuvieran produciendo cambios bajo el mar de Filipinas, ¿se daría cuenta la humanidad antes de que fuera demasiado tarde? Imaginemos lo impensable. Si Apalaki entrara en erupción nuevamente, la escala dependería del magma. Si fuera basáltico, veríamos enormes inundaciones de lava, alterando el fondo marino y matando ecosistemas durante siglos. Pero si el magma evolucionara hacia formas de sílice, se producirían explosiones, nubes de cenizas y tsunamis que irradiarían a través del Pacífico. El dióxido de azufre oscurecería los cielos. El enfriamiento global podría durar años. Las cosechas fracasarían y las economías podrían colapsar. Incluso si solo entrara en erupción una fracción del volumen original, podría rivalizar con los mayores desastres de la historia de la Tierra. Entonces, ¿podría la humanidad sobrevivir? Tal vez. Pero la civilización tal como la conocemos nunca volvería a ser la misma. ¿Deberíamos preocuparnos? Probablemente no. Apalaki no muestra signos de vida. Es probable que su cámara de magma esté sellada y congelada, pero su existencia es un recordatorio. La Tierra ya ha creado gigantes antes. Los creará de nuevo. La placa del Pacífico continúa moviéndose hacia el oeste. El anillo de fuego sigue rompiéndose y ardiendo. Volcanes como el de Yellowstone aún respiran. Apalaki podría dormir para siempre, pero las fuerzas que lo construyeron, las mismas fuerzas que dan forma a nuestro planeta en este momento, están lejos de terminar. Y aunque esa conexión global sigue siendo un misterio, hay un hecho innegable. Las cascadas no necesitan un megaterremoto distante para ser peligrosas. Por sí solas, estas montañas tienen un historial de erupciones lo suficientemente poderosas como para reescribir los paisajes y amenazar a millones de personas. El noroeste del Pacífico no solo alberga bosques, café y gigantes tecnológicos. Se encuentra en la cima de una cadena de volcanes capaces de reescribir la historia en un solo día. Desde el norte de California hasta Canadá, las cascadas son una alineación de algunos de los picos más peligrosos del continente. Muchos de ellos se elevan sobre millones de personas que rara vez piensan en lo que hay debajo de sus pies. Justo este verano, el monte Rainier recordó a los científicos lo vivas que están realmente estas montañas. Más de 1.300 pequeños terremotos sacudieron sus laderas en solo unas semanas, la mayor cantidad jamás registrada. Si la historia nos ha enseñado algo, es que ignorar esas señales puede ser costoso. El monte Santa Elena lo demostró en 1980 cuando se desgarró en una de las erupciones más violentas de la historia de Estados Unidos. Ese fue un volcán en un día. Pero hay más de una docena de gigantes aquí, cada uno con el potencial de cambiar el noroeste del Pacífico para siempre. Ahora, con nuevos enjambres de terremotos, movimientos de terreno y extrañas liberaciones de gases en los titulares, la verdadera pregunta no es si estos volcanes volverán a entrar en erupción, sino si estamos viendo los primeros indicios de lo que está por venir. No todos los volcanes son iguales, y las cascadas son las peores para subestimar. La mayoría son estratovolcanes,
picos empinados y estratificados compuestos de lava endurecida, ceniza y roca fragmentada. Esa mezcla los hace inestables, y cuando entran en erupción, rara vez lo hacen de forma suave. Se especializan en explosiones, columnas de ceniza imponentes, flujos piroclásticos de rápido movimiento e inundaciones de lodo y escombros llamadas lahares. La razón de su existencia se encuentra lejos de la costa. La placa de Juan de Fuca, un trozo de corteza terrestre situado bajo el Océano Pacífico, se desliza lentamente debajo de América del Norte. Este proceso, llamado subducción, empuja el agua y los minerales hacia las profundidades del manto, derritiendo la roca y convirtiéndola en magma. Ese magma solo tiene una vía de escape hacia arriba, y donde alcanza la superficie, forma volcanes como el monte Rainier, el monte Hood, el monte Shasta y docenas de conos más pequeños. El Arco de las Cascadas es una cadena de montaje volcánica, y aunque no todos los picos entran en erupción con frecuencia, la historia demuestra que cualquiera de ellos puede hacerlo. Esa imprevisibilidad es lo que hace que las cascadas sean tan peligrosas. Las cascadas tienen un ritmo, largos silencios interrumpidos por momentos de caos, y cuando esos momentos llegan, pueden reescribir paisajes de la noche a la mañana. El ejemplo más famoso es el monte Santa Elena en mayo de 1980. Después de semanas de temblores e hinchazón, la cara norte de la montaña cedió en el mayor deslizamiento de tierra jamás registrado. Ese colapso desató una explosión lateral tan poderosa que arrasó bosques en 600 kilómetros cuadrados y envió cenizas alrededor del globo. Pero Santa Elena está lejos de estar solo. El monte Rainier, el pico más alto de las cascadas, ha entrado en erupción muchas veces en los últimos 10.000 años, y sus laderas heladas significan que incluso una pequeña erupción podría desatar lahares masivos que se precipitarían hacia los valles cercanos. El monte Hood entró en erupción a finales del siglo XVIII. Sus flujos de ceniza y lava recuerdan a Portland que la montaña no está inactiva en absoluto. Más al sur, el monte Shasta ha entrado en erupción repetidamente durante los últimos 4.000 años. Mientras que la colosal erupción del monte Mazama, hace 7.700 años, creó el lago del cráter. Incluso la historia reciente contiene recordatorios. El monte Santa Elena volvió a agitarse en 2004, y esta vez formó un nuevo domo de lava en el transcurso de 3 años. Fue más tranquilo, casi quirúrgico en comparación con 1980, pero prueba de que el volcán aún está muy vivo. El patrón es claro. Los volcanes en cascada no entran en erupción con frecuencia, pero cuando lo hacen, los resultados son catastróficos. Y el silencio que hay entre ambos no es una garantía, es una acumulación. Durante años, las cascadas han estado mayoritariamente tranquilas, pero recientemente, ese silencio se rompió. En julio de 2025, el monte Rainier experimentó el mayor enjambre de terremotos jamás registrado. Más de 1.300 pequeños terremotos sacudieron el volcán en apenas unas semanas. A veces se alcanzan picos de 40 temblores por hora. La mayoría eran demasiado pequeños para ser sentidos, pero para los científicos el mensaje era alto y claro. Algo estaba cambiando en lo profundo de la montaña. El USGS dice que los datos apuntan a fluidos que se mueven a través de grietas en la roca. Aún así, es un recordatorio de que Rainier es activo, complejo e impredecible. Y no fue solo Rainier. El monte Santa Elena, el monte Hood e incluso el monte Adams han registrado pequeños terremotos y liberaciones de gas durante el año pasado. El tipo de actividad de fondo que los científicos esperan de los volcanes vivos. A principios de septiembre de 2025, el USGS informó que todos los volcanes de Cascade permanecían en niveles de actividad normales. En otras palabras, calma por ahora. Pero la historia demuestra que la calma no siempre dura. Los ciclos de erupciones pueden cambiar repentinamente, y los enjambres son exactamente el tipo de susurros que los científicos observan. Porque a veces los susurros se convierten en advertencias. Si la historia demuestra algo, es que los volcanes de las cascadas volverán a entrar en erupción. La verdadera pregunta es, ¿cuál será y qué tan malo será?
Los científicos clasifican constantemente al monte Rainier como el volcán más peligroso de los Estados Unidos. No es solo su altura, es el hielo. Rainier está cubierto de enormes glaciares, e incluso una pequeña erupción podría derretir suficiente hielo para provocar lahares. Muros de barro y escombros que se precipitan por los valles a velocidades de autopista. Para las comunidades de Washington, eso podría significar apenas entre 30 y 40 minutos para evacuar antes de que pueblos enteros queden sepultados. Luego está el Monte Hood, a solo 80 kilómetros de Portland. Sus erupciones suelen ser más pequeñas que las del Rainier, pero su ubicación lo convierte en una seria amenaza. La caída de ceniza podría ahogar carreteras, contaminar los suministros de agua e interrumpir un área metropolitana de más de 2 millones de personas. Más al sur, el monte Shasta es uno de los volcanes más grandes. Ha entrado en erupción con frecuencia en los últimos 4.000 años, y su ubicación cerca de corredores de transporte clave significa que incluso un evento moderado podría cortar carreteras principales y devastar comunidades. Y por supuesto, el monte Santa Elena, el reincidente. Su cráter aún humea, y los científicos lo consideran uno de los volcanes de las cascadas con más probabilidades de volver a entrar en erupción durante nuestras vidas. Las amenazas van más allá de la lava y la ceniza. Cortes de electricidad, interrupciones de vuelos, cultivos contaminados y miles de millones de dólares en pérdidas económicas son parte del panorama. Una erupción en cascada no solo sería un desastre local, podría tener repercusiones en todo el país. La buena noticia es que nunca hemos estado mejor equipados para rastrear volcanes. A lo largo de las cascadas, una red de sensores sísmicos, estaciones GPS, detectores de gas y satélites vigilan las 24 horas del día. En el Observatorio Volcánico de las Cascadas, los científicos estudian cada temblor, cada desplazamiento del terreno, cada volatilidad de gas. Esa red significa que casi con certeza obtendríamos señales de alerta temprana antes de la próxima erupción. Las comunidades cercanas ya cuentan con mapas de peligros, rutas de evacuación y simulacros regulares. Pero hay límites. La cobertura no es perfecta y la financiación limitada. La naturaleza no siempre sigue las reglas. Un enjambre de pequeños terremotos podría no llevar a nada, o podría ser la primera pista de algo más grande. ¿Es inminente una gran erupción? Probablemente no. En este momento, todos los volcanes de Cascade se encuentran oficialmente en niveles de actividad normales. Pero la palabra clave es ahora mismo. El silencio que vivimos es temporal, y un día terminará. Los volcanes de las cascadas no son reliquias del pasado, son sistemas activos y vivos. El enjambre récord que se registró en el monte Rainier este verano es una prueba de que estos gigantes aún se mueven bajo la superficie. La historia garantiza que habrá otra erupción. Quizás falten décadas, quizás más tiempo. Pero a medida que las ciudades se extienden más cerca de las zonas de riesgo y los glaciares se retiran, los riesgos se vuelven más complicados. Una erupción en las cascadas no solo pondría a prueba a los científicos, pondría a prueba lo preparados que estamos realmente. Por ahora las montañas descansan. Pero el descanso no es lo mismo que la paz. El silencio se romperá. Y cuando eso ocurra, la forma en que respondamos determinará si se recordará como una tragedia o una historia de supervivencia. Entonces, ¿qué piensas? ¿Las cascadas se están preparando silenciosamente o simplemente nos recuerdan quién está realmente a cargo? Deja tus pensamientos en los comentarios y hablemos de ello. Gracias por ver Meteofoco. Suscríbete si quieres profundizar más en las fuerzas que dan forma a nuestro planeta.